Profecía significativa. Un agricultor íntegro y de corazón recto, que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Como otros muchos reformadores, Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su juventud y así había aprendido grandes lecciones de energía y abnegación. Los miembros de la familia de que descendía se habían distinguido por un espíritu independiente y amante de la libertad, por su capacidad de resistencia y ardiente patriotismo, y estos rasgos sobresalían también en el carácter de Guillermo. Su padre fue capitán en la Guerra de la Independencia norteamericana, y a los sacrificios que hizo durante las luchas de aquella época tempestuosa pueden achacarse las circunstancias apremiantes que rodearon la juventud de Miller. Poseía una robusta constitución y ya desde su niñez dio pruebas de una inteligencia poco común que se fue acentuando con la edad. Su espíritu era activo y bien desarrollado y ardiente su sed de saber. Aunque no gozara de las ventajas de una instrucción académica, su amor al estudio y el hábito de reflexionar cuidadosamente, junto con su agudo criterio, hacían de él un hombre de sano juicio y de vasta comprensión. Su carácter moral era irreprochable y gozaba de envidiable reputación, siendo generalmente estimado por su integridad, su frugalidad y su benevolencia. A fuerza de energía y aplicación, no tardó en adquirir bienestar. Si bien conservó siempre sus hábitos de estudio, desempeñó con éxito varios cargos civiles y militares, y el camino hacia la riqueza y los honores parecía estarle ampliamente abierto. Su madre era mujer de verdadera piedad, de modo que durante su infancia estuvo sujeto a las influencias religiosas. Sin embargo, siendo aún niño, tuvo trato con deístas, cuya influencia fue reforzada por el hecho de que la mayoría de ellos eran buenos ciudadanos y hombres de disposiciones humanitarias y benévolas. Viviendo como vivían en medio de instituciones cristianas, sus caracteres habían sido modelados hasta cierto punto por el medio ambiente. Debían a la Biblia las cualidades que les granjeaban respeto y confianza, y no obstante, tan hermosas dotes se habían malogrado hasta ejercer influencia contra la palabra de Dios. Al rozarse con esos hombres, Miller llegó a adoptar sus opiniones. Las interpretaciones corrientes de las Sagradas Escrituras presentaban dificultades que le parecían insuperables, pero como al paso de sus nuevas creencias le hacían rechazar la Biblia, no le ofrecían nada mejor con que sustituirla, distaba mucho de estar satisfecho. Sin embargo, conservó esas ideas cerca de 12 años. Pero a la edad de 34, el Espíritu Santo obró en su corazón y le hizo sentir su condición de pecador. No hallaba en su creencia anterior seguridad alguna de dicha para más allá de la tumba. El porvenir se le presentaba sombrío y tétrico. Refiriéndose años después a los sentimientos que le embargaban en aquel entonces, dijo: el pensar en el aniquilamiento me helaba y me estremecía, y el tener que dar cuenta me parecía entrañar destrucción segura para todos. El cielo antojábaseme de bronce sobre mi cabeza, y la tierra hierro bajo mis pies. ¿La eternidad qué era? ¿Y la muerte por qué existía? Cuanto más discurría, tanto más lejos estaba de la demostración. Cuanto más pensaba, tanto más divergentes eran las conclusiones a que llegaba. Traté de no pensar más, pero ya no era dueño de mis pensamientos. Me sentía verdaderamente desgraciado, pero sin saber por qué. Murmuraba y me quejaba, pero no sabía de quién. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía ni dónde ni cómo encontrar lo correcto y justo. Gemía, pero lo hacía sin esperanza. En ese estado permaneció varios meses. De pronto, dice, el carácter de un Salvador se grabó hondamente en mi espíritu. Me pareció que bien podía existir un ser tan bueno y compasivo que expiara nuestras transgresiones y nos librara así de sufrir la pena del pecado. Sentí inmediatamente cuán amable había de ser este alguien y me imaginé que podría yo echarme en sus brazos y confiar en su misericordia. Pero surgió la pregunta: ¿cómo se puede probar la existencia de tal ser? Encontré que fuera de la Biblia no podía obtener prueba alguna de la existencia de semejante Salvador o siquiera de una existencia futura. Discerní que la Biblia presentaba precisamente un Salvador como el que yo necesitaba, pero no veía cómo un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Me vi obligado a admitir que las Sagradas Escrituras debían ser una revelación de Dios. Llegaron a ser mi deleite y encontré en Jesús un amigo.
El Salvador vino a ser para mí el más señalado entre 10,000, y las escrituras que antes eran obscuras y contradictorias se volvieron entonces antorcha a mis pies y luz a mi senda. Mi espíritu obtuvo calma y satisfacción. Encontré que el Señor Dios era una roca en medio del océano de la vida. La Biblia llegó a ser entonces mi principal objeto de estudio, y puedo decir en verdad que la escudriñaba con gran deleite. Encontré que no se me había dicho nunca ni la mitad de lo que contenía. Me admiraba de que no hubiese visto antes su belleza y magnificencia, y de que hubiese podido rechazarla. En ella encontré revelado todo lo que mi corazón podía desear y un remedio para toda enfermedad del alma. Perdí enteramente el gusto por otra lectura y me apliqué de corazón a adquirir sabiduría de Dios. Muy bien, me van a perdonar el ruido de fondo que probablemente estén escuchando, pero tengo un camión estacionado frente a mi casa y por eso estoy aguantándome un poquito. A ver si se va. Bien, parece que ya se fue. Espero que no sea el de la basura. No he sacado la basura. Es interesante lo que hemos leído en cuanto a Guillermo Miller. Llamemos atención primeramente a lo distanciado que estaba Guillermo Miller en su educación, en su formación, de todo lo que tenía que ver con Dios. Pero a la edad de 34 años, el Espíritu Santo obró en su corazón y le hizo sentir su condición de pecador. Yo quiero recordarte que no eres tú el que va a convencer a los pecadores que han pecado. No, 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 no. El que nos convence de pecado se llama el Espíritu Santo, no es el predicador. No es un pastor al que debemos seguir. No es a un maestro al que debemos seguir. Es al pastor o al maestro llamado Jesucristo a través del Espíritu Santo al que debemos seguir. No, 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 yo no tengo nada, no tengo nada en contra de los instrumentos humanos, porque el Señor nos utiliza a todos, pero me opongo rotundamente a aquellos que quieren robarle la gloria a Dios. Tú puedes ser un seguidor de un determinado varón de Dios, pero manteniendo presente que lo que él diga debe ser comparado con lo que dice la Escritura. Y cuando no coinciden, debes tener la suficiente capacidad mental para rechazar lo que dice. Fue el Espíritu Santo el que obró en el corazón de Guillermo Miller para que sintiera y aceptara su condición de pecador. Antes no, fue hasta que el Espíritu Santo llegó a su vida. En el pensar, en el aniquilamiento
Dice Guillermo, el pensar en el aniquilamiento me helaba y me estremecía, y el tener que dar cuenta me parecía entrañar destrucción segura para todos. El cielo antojaban, se me dice, de bronce sobre mi cabeza, y la tierra hierro bajo mis pies. La eternidad, ¿qué era? Y la muerte, ¿por qué existía? Cuanto más descubría, dice que cuanto más descurría, tanto más lejos estaba de la demostración. Cuanto más pensaba, tanto más divergentes eran las conclusiones a que llegaba. Guillermo Miller sigue diciendo, traté de no pensar más, pero ya no era dueño de mis pensamientos. Me sentía verdaderamente desgraciado, pero sin saber por qué. Murmuraba y me quejaba, pero no sabía de quién. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía ni de dónde ni cómo encontrar lo correcto y lo justo. Gemía, pero lo hacía sin esperanza. Esto me recuerda el Salmo 88. En ese estado permaneció varios meses, solo, triste y abandonado, igual que el salmista en el Salmo 88. De pronto dice, el carácter de un Salvador se grabó hondamente en mi espíritu. Me pareció que bien podía existir un ser tan bueno y compasivo que expiara nuestras transgresiones y nos librara así de sufrir la pena del pecado. Sentí inmediatamente cuán amable había de ser este alguien. Y me imaginé que podría yo echarme en sus brazos y confiar en su misericordia. Gloria a Dios. Pero surgió la pregunta, una pregunta más en la mente de Miller, que puede ser la pregunta que te esté también surgiendo en tu mente. ¿Cómo se puede probar la existencia de tal ser? Mientras yo estudiaba ciencia en la escuela secundaria y más tarde en la universidad, esta pregunta me la hice 1000 veces. Dice Miller, encontré que fuera de la Biblia no podía obtener prueba alguna de la existencia de semejante Salvador, o siquiera de una existencia futura. Sigue diciendo, discerní que la Biblia presentaba precisamente un Salvador que, como el que yo necesitaba, pero no veía cómo un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Me vi obligado a admitir que las Sagradas Escrituras debían ser una revelación de Dios. Amigo, cuando tú haces de la palabra de Dios tu palabra, tu vida, tú llegas a la misma conclusión que llegó Guillermo Miller. No te queda la menor duda que la palabra de Dios es verdadera, es real, es sagrada.
llegaron a ser mi deleite, dice Miller. Y encontré en Jesús un amigo. El Salvador vino a ser parte de mí. El más señalado entre 10,000. Y las escrituras, que antes eran oscuras y contradictorias, se volvieron entonces antorcha a mis pies y luz a mi alma. Mi espíritu obtuvo calma y satisfacción. Encontré, dice Miller, que el Señor Dios era una roca en medio del océano de la vida. La Biblia llegó a ser entonces mi principal objeto de estudio y puedo decir en verdad que la escudriñaba con gran deleite. Encontré que no se me había dicho nunca ni la mitad de lo que contenía. Me admiraba de que no hubiese visto antes su belleza y magnificencia y de que hubiese podido rechazarla. El testimonio de Miller termina diciendo: en ella encontré revelado todo lo que mi corazón podía desear. Y un remedio para toda enfermedad del alma. Perdí enteramente el gusto por la otra lectura y me apliqué de corazón a adquirir sabiduría de Dios. Amigos, yo te invito a experimentar mediante el escudriñamiento de la palabra de Dios la experiencia de Guillermo Miller. Hasta aquí el análisis del tema central para el día de hoy. Esperamos que Dios te bendiga. Te espero mañana para continuar estudiando el conflicto de los siglos, capítulo 16. Gracias, Señor, le damos por permitirnos el análisis del capítulo 19 del capítulo conflicto de los siglos en su segunda parte para el día de hoy. Oramos, buen Dios, para que mañana, cuando veamos la tercera parte, podamos seguir enriqueciendo nuestro espíritu con testimonios como este. Por Jesús. Amén. A continuación tendremos el segmento de la escuela sabática para nuevos creyentes. Regreso con ustedes en un minuto. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario y Tutoría Suiza. Nos vemos mañana, si el Señor nos lo permite. Bendiciones.